Hola, hola. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y este es el 8º episodio de la segunda temporada de Soy Mamá y Ahora qué. Bienvenido, bienvenida a este espacio que fue creado para ustedes. En especial en esta temporada nos hemos centrado en consejos para la etapa de vida de los pequeños y espero que si tú conoces a alguien que tenga niños pequeños, se los compartas para que ellos también puedan motivarse junto con nosotros a nutrir el corazón de nuestros hijos. Ahora, no quiere decir que de nada sirve si tú ya tienes hijos grandes. Al contrario, estos son consejos que te pueden ayudar a empezarlos desde que ellos son pequeños, pero no quiere decir que ya no se pueden usar en otra época o en otra temporada. Seguramente los puedes hacer y los puedes aplicar a tu situación particular. Además, estoy tratando de hacer aplicaciones específicas para padres con hijos mayores. Así es que por favor no te desconectes porque yo estoy segura de que vas a escuchar cosas que pueden ser de bendición para tu vida, en tu relación con tus hijos y quién sabe, a lo mejor con muchas otras personas. Bueno, antes de empezar te recuerdo que, como siempre, estoy disponible a través de redes sociales, Facebook e Instagram para leer tus mensajes y responderte en la medida de mi capacidad. Realmente me gusta mucho leer sus mensajes, sus preguntas y pues poder estar un poco más en contacto con ustedes entre semana. El tema de hoy es: adquiere en tu vida el tesoro de la disciplina y siémbralo en la de ellos, en la de tus hijos. Este tema en lo personal es muy valioso porque ha sido mi tabla de salvación en muchos momentos de mi vida, en los que a mí me hubiera gustado darme por vencida si no tuviera ya esta disciplina arraigada en mi vida. Así es que te animo a que escuches y por eso es que yo quiero desearles y motivarles a que ustedes siembren disciplina en la vida de ustedes y en la de sus hijos. La verdad es que yo no recuerdo si en mi vida anterior a ser mamá yo era ya alguien disciplinado. Y pues si no me acuerdo, probablemente es que no lo era. Pero lo cierto es que cuando entendí lo importante que era para mi vida como mamá y para la de mis hijos, entonces definitivamente me decidí a asumir la disciplina como parte de mi vida. Y créeme que me ha resultado ser una gran inversión. Quiero empezar este programa con una lectura de una historia que estoy segura que nos alentará y nos enseñará claramente la importancia de este tema. Es una lectura que se llama La caja de herramientas y es original de Joshua Harris, que está en su libro Le dije adiós a las citas amorosas. Y dice así: hace poco tiempo, mi padre y mi hermano menor Joel fueron a la fiesta de cumpleaños de Steven Taylor, uno de los mejores amigos de Joel. Era una ocasión muy especial, ya que Steven cumplía 13 años y su padre quería que su ceremonia de entrada a la edad adulta fuera memorable, por lo que los obsequios bonitos no eran el centro de la ceremonia. El padre de Steven quería además impartirle sabiduría a través de los regalos. Para lograr eso, le pidió a los padres de los amigos de su hijo que asistieran con ellos a la fiesta y que cada padre trajera un regalo especial, una herramienta que ellos usaran en sus carreras específicas o en su rama de trabajo. Cada padre le entregaría su herramienta a Steven junto con una lección de vida derivada de esa herramienta y con principios derivados de ella, que Steven podría usar toda su vida. Las herramientas eran tan diferentes como los hombres que las empleaban. Mi padre le regaló una pluma de alta calidad y le explicó que usaba una pluma no solo para escribir sus ideas, también la usaba para firmar contratos en los que con su firma empeñaba su palabra y su nombre. La palabra de un hombre es algo que debe tenerse en alta estima y no dejarla caer cuando se entrega, le dijo mi padre. Así surgieron varios regalos. Hubo uno que siempre recordaré. Un padre era constructor de casas y le dio a Stephen una caja pequeña dentro de la cual le dijo: esta es la herramienta que más utilizo.
Steven abrió la caja y encontró un sacaclavos. Y le dijo el padre, mi sacaclavos, tan sencillo como parece, es una herramienta de las más importantes que tengo. Y procedió a contarnos una historia de cómo una vez, mientras construía una pared, descubrió que estaba chueca. En lugar de detener la construcción y deshacer parte del trabajo para componer la pared, él decidió seguir adelante con la esperanza de que el problema desapareciera conforme avanzaba la construcción. Sin embargo, el problema solamente empeoró y llegó un momento en el que con gran pérdida de material y tiempo tuvo que echar abajo toda esa pared ya casi terminada y reconstruirla en su totalidad. Steven, dijo ese hombre con voz muy seria y profunda, vendrán tiempos en tu vida en que te darás cuenta de que has cometido un error. En ese momento tienes dos opciones. Puedes tragarte tu orgullo y sacar un par de clavos, o tontamente puedes seguir tu camino esperando que el problema desaparezca. Pero la mayor parte de las veces el problema solo empeorará. Te estoy dando esta herramienta para recordarte ese principio y cuando te des cuenta de que has cometido un error, lo mejor que puedes hacer es reconocerlo, repararlo en ese momento y seguir de nuevo avanzando sobre lo reparado. Al pasar el tiempo, una buena reparación quedará cubierta por lo que se construyó encima de ella. Aquí termina la anécdota, la historia que cuenta Joshua Harris. Y me parece muy hermoso pensar en darle a nuestros hijos herramientas tan valiosas como estas dos que se mencionan en la ilustración, ¿no te parece? Esto sucedió en una ceremonia de cumpleaños de un jovencito que estaba entrando en la adolescencia, que es, pues, la antesala de ser adulto. En ese momento, los jóvenes ya pueden entender las palabras, las referencias, los simbolismos y ese tipo de lenguaje y de enseñanza. Y yo soy fiel partidaria y promotora de este tipo de ceremonias. Pero en la primera etapa, en la que los hijos son pequeños, las herramientas tienen que ser más implícitas, más prácticas e intuitivas. Tal vez ellos no van a entender las palabras, pero sí entienden las acciones. Así es que en esta ocasión, por eso quiero hablarte de la disciplina como una de las mejores herramientas que tú le puedes dar a tus hijos desde pequeños. Vamos a comenzar, como ya saben que a mí me gusta a veces hacerlo, por la definición. Y dado que hay varias acepciones, pues depende del enfoque que se le dé a la palabra, yo me voy a centrar en la definición que se refiere a la disciplina en el aspecto de la conducta. Así es que me gustó mucho la que encontré en una página que se llama significados.com y dice, la disciplina es una virtud moral asociada con la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. En este sentido, la disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. De ahí que la disciplina sea muy importante a la hora de alcanzar metas altas. Y para entenderla de una forma un poco más clara, pues esta definición deriva en tres aspectos básicos que quiero destacar. Número 1, tiene que ver con establecer metas altas en nuestra vida. Número 2, tiene que ver con el orden y la constancia en la vida. Y número 3, tiene que ver con la capacidad de controlar los impulsos que nos apartan de las metas. Y bueno, analizando esta definición me surgen muchísimas preguntas, pero quiero que básicamente trabajemos con 3 preguntas en este programa. Número 1, ¿tienes claras las metas en tu vida o solo vas enfrentando el día a día como se presenta y pues a irlo sacando? Número 2, ¿tener metas en nuestra vida la hace más difícil o la hace más fácil? ¿Qué piensas? Y la otra pregunta que me surge y quiero que hablemos es, ¿puede una persona que no está trabajando, digamos, formal o profesionalmente,
vivir su vida en función de metas. Esas 3 te las planteo, pero seguramente a ti te surgen otras preguntas. Así es que si tienes otras preguntas respecto a la disciplina, compártelas con nosotros, escríbenos y a lo mejor podemos entre todos llegar a cosas valiosas. Pero por lo pronto, ¿qué me respondes a las preguntas que yo te planteo? Y bueno, mientras que tú me puedas escribir y responder, te voy a decir algunas de las respuestas que yo estuve encontrando y vamos a poder compartir y sobre ellas me puedes comentar también en cualquier mensaje que me quieras mandar. Vamos nuevamente entonces con la 1 que dice, ¿tienes metas claras en tu vida o solo vas enfrentando el día a día como se te presenta? Bueno, en el episodio 2, bueno, tanto en el 2 de la temporada 1 y de la temporada 2, hablamos sobre qué significa ser padres. Así es que si no lo has escuchado, pues yo te invito a que lo hagas, porque ahí te comparto mi definición y la meta que como padres mi esposo y yo nos hemos propuesto. Y también hablamos de que tener claro el objetivo al que quiero llegar me ayuda mucho a poderme enfocar y me ayuda a poder desechar todo aquello que no me está ayudando a llegar a ese objetivo y que no me facilita definir el camino que debo seguir. Si no habías pensado en esto nunca y analizándolo te das cuenta de que eres una persona que tal vez no tiene metas y más bien se va enfrentando al día a día como se presenta, sin realmente tener un objetivo claro o un camino definido o, como les decía yo en esos episodios, una luz a lo lejos que te ayuda a saber hacia dónde vas y si estás llegando, pues entonces te invito a que tomes cartas en el asunto. Estoy segura que aún no es tarde para que lo puedas hacer. No digo que absolutamente todo en tu vida debe estar planeado o dirigido a un propósito específico. No te estoy hablando de rigidez ni de una casi orden militar. Yo te estoy proponiendo que definas cuáles son las cosas importantes en tu vida y qué es lo que quieres lograr exactamente al respecto. Y en esas cosas decidas meter un poco de estructura y disciplina. Si quieres, en el resto puedes quedarte en el área de la improvisación y la libertad. Pero en esas cosas que son importantes y trascendentes, ahí sí vale la pena meter disciplina. Lo cual, pues, nos lleva a la segunda pregunta. ¿Tener metas en nuestra vida la hace más difícil o más fácil? Bueno, todos somos diferentes y estoy segura que algunos de ustedes me van a responder que es más fácil y otros me van a responder que es más difícil. Y definitivamente, pues la diferencia en las respuestas depende de la perspectiva y de la personalidad de cada quien. Pero si me permites, te voy a ofrecer mi respuesta con un poco de contexto y explicación. Yo creo que al principio vivir con metas y objetivos va a ser más difícil porque es muy difícil meterse en cintura, al menos para mí sí lo es. Comprometerme con una estructura de prioridades y de sacrificio es pesado. Te lo voy a poner con este ejemplo que al menos a mí me pasó. Y a Annie, mi hija, le pasó porque ella me lo comentó recientemente y estoy segura de que a ti también te pasó. Cuando recién te casaste o comenzaste a vivir sola o solo, te sentiste abrumada o abrumado por toda la responsabilidad que la casa implica en cuestiones de limpieza, de comida, de atención de pagos, de mantenimiento, de ropa, de recoger, de tener una relación con los vecinos y tantas otras cosas que antes no eran tu responsabilidad, que ni siquiera te imaginabas que se tenían que hacer o que al menos no tenías tan claras y tan intensamente presentes. Así es que después de varias semanas de pasártela como bombero, apagando los fuegos que se iban encendiendo y probablemente después de que un par de esos fuegos se batalló para apagarlos y tal vez se convirtieron en algo más grave, como por ejemplo que te cortaran algún servicio por no pagarlo o cosas de ese tipo, finalmente te decidiste a hacer un horario, a establecer una rutina, a poner orden, a organizar tus finanzas, a poner orden en tu vida, a poner orden en tus relaciones, a poner orden en tu vida, 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 a poner orden en tu vida,
a anotar las cosas en un calendario, a llevar las fechas importantes que debes recordar, a organizar los días que vas a hacer ciertas cosas en el aseo de la casa o de la ropa o la comida. Y conforme te fuiste organizando y estableciendo una rutina, las cosas se fueron simplificando y dejaste de sentirte tan abrumada o abrumado. Si te identificas con ese ejemplo, que yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado, pues es algo muy similar a cómo va a suceder cuando inicias una nueva etapa o una etapa diferente, ¿verdad? Que tienes con funciones adicionales y con cambios en tu vida. Yo lo he visto, por ejemplo, siempre en las primeras semanas de una dieta. Es complicado meterte en ese nuevo esquema. O las primeras clases de las primeras semanas de una nueva clase o de una nueva rutina de ejercicios o de un nuevo trabajo. Siempre es pesado. Pero una vez que pones una rutina, una disciplina, un esquema, entonces las cosas van tomando un poco más de simplicidad o sencillez. Pasas el periodo de estandarización y entonces las cosas son más fáciles. Incluso llega un momento en el que, por ejemplo, en el caso de la dieta, ya sabes exactamente qué debes y qué no debes comer, qué puedes preparar, ya te aprendiste las recetas, ya te sabes las cantidades de calorías, las cosas con las que puedes sustituir unas con otras. Y ya casi llegas al momento de pensar o de decir, ¿cómo es posible que yo comía antes esas cosas que me hacían tanto daño? O en el ejemplo del ejercicio, piensas, jamás pensé que yo diría esto, pero me hace falta ir a hacer ejercicio, me hace falta esa actividad. O, pues si es el ejemplo de la nueva clase o de estudios, tú llega un momento en que ya pasaste a la parte sencilla y puedes llegar a decir, me encanta estar estudiando esto, creí que iba a ser muy difícil, pero ahora me siento súper motivada. En fin, puedo seguir con los ejemplos, pero creo que ya quedó demostrado el punto. Y estoy segura que al menos con uno de estos ejemplos te identificaste de cómo al principio puede ser difícil vivir con metas, con objetivos, con disciplina, con estructura. Pero conforme lo vas haciendo parte de tu vida, realmente te hace que las cosas sean mucho más sencillas. Bueno, y es porque, como dice el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 12 y el verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y entonces yo te pregunto, ¿no quieres tener fruto apacible de justicia? ¿No quieres que tus hijos disfruten de ese fruto apacible que se obtiene de la disciplina y de la constancia? Yo quiero pensar que tu respuesta es que sí. Y entonces te digo, vale la pena comprometerse con la disciplina en aquello que valoramos. Porque ese fruto apacible habla de que ya no va a haber pleitos, porque ya está establecido. Y yo te he platicado muchas veces, por ejemplo, los trastes. Cuando yo empecé a dividir los días en que a cada quien le tocaba lavar los trastes, al principio fue bien complicado y pleitos y reclamos y es que yo esto y es que al otro no lo hizo y es que lo que sea. Después de que pasamos ese problema, ese periodo de estandarización, ahorita ya ellos saben lo que les toca, saben lo que tienen que hacer, no tengo que recordárselos y ya no tenemos esos pleitos que solíamos tener. Y ahorita las cosas son mucho más fáciles que si yo no hubiera invertido y trabajado en esa disciplina y con la constancia que me requirió. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, que pues en parte ya hemos respondido, pero pues vamos a trabajarla. ¿Puede una persona que no está trabajando formal o profesionalmente vivir su vida en función de metas? Y aquí te voy a decir por qué es esta pregunta. Tal vez tu problema es que siempre has visto las metas como algo que se tenían en la escuela
o en el trabajo, pero no necesariamente algo que tú tenías en tu vida cotidiana. Pero lo cierto es que no es así. Las metas comienzan mucho antes de la etapa escolar y siguen con nosotros en todas las etapas de la vida. Hay metas tan sencillas como poder dormir unas cuantas horas cada noche cuando tienes un bebé de días de nacido. Esa es una meta que es delicioso cuando la logras. Y puede haber metas mucho más complicadas como las cualidades de carácter que tú deseas que tus hijos desarrollen para poder formar y criar su propia familia cuando ellos la tengan. Y las metas sencillas no están peleadas ni son menos importantes que las metas más lejanas, más difíciles o más trascendentes. Al contrario, se complementan, se apoyan, se unen para llegar al mismo objetivo. Vamos construyendo sobre las mismas metas más sencillas las que se convierten en algo más complicado. Aún y que no estés en un ambiente laboral o en un ambiente escolar, tú puedes establecer metas en tu hogar, metas con tus hijos en tu crianza y metas en tu matrimonio. Bueno, ya hemos establecido que las metas son importantes. Ahora veamos las otras dos partes de la definición de la disciplina, que tienen que ver con el orden y la constancia a desarrollar y luego con los impulsos que tenemos que controlar. La disciplina está presente en todos los aspectos, en todos los días, en todos los momentos de nuestra vida. Es tan intrínseca a la vida que por eso muchas veces no la notamos. Por eso simplemente la damos por hecho. Pero eso no quiere decir que sea algo que se nos dé natural. De hecho, es todo lo contrario. Porque la naturaleza del ser humano es hacer lo que quiere, no necesariamente hacer lo que debe. Por ejemplo, ahora mismo yo debería de irme a dormir porque ya es muy, muy tarde, pero no quiero hacerlo. Estoy muy picada preparando este material para compartir con ustedes y eso me motiva mucho y me hace no querer hacer lo que debo hacer. Y bueno, ¿qué crees que hice? ¿Crees que me fui a dormir y seguí este programa al siguiente día? ¿O crees que le di hasta terminar? Esa es la interferencia como para fingir que me fui, pero lo cierto es que me quedé hasta el final. Bueno, la constancia se define como la firmeza y perseverancia en las resoluciones. Se trata de una actitud o de una predisposición del ánimo respecto a un propósito. Esa es otra de las definiciones que busqué, ¿verdad? Y eso fue la constancia. Y el orden se define como la manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o la forma de sucederse los hechos en el tiempo según un determinado criterio o una determinada norma. Entonces, si ya tenemos claras las metas o los propósitos que queremos lograr, lo que debemos de aplicar es la constancia, es decir, la firme decisión de intentar cuantas veces sea necesario y por todos los medios a nuestro alcance, llegar a dicha meta. Y además de la constancia, debemos de aplicar el orden, que es el cual llevaremos cada paso que nos va a llevar a la meta establecida. Leí una frase esta semana que creo que fácilmente resume todo esto. Es una frase de Arturo Graf y dijo que la constancia es la virtud por la que todas las otras virtudes eventualmente dan su fruto. Así que ánimo, adopta estas virtudes que hemos comentado para que primeramente tú y por ende tu familia puedan disfrutar del fruto apacible de la disciplina. En la Biblia hay varias alusiones a los corredores, que son pues como en Grecia los antecesores de los Juegos Olímpicos. Entonces ahí dice que los corredores tienen una meta definida y entonces se preparan para correr de tal manera que puedan alcanzar esa meta. Y también hace mención de que ellos
Se abstienen de todo aquello que saben que les perjudica para lograr su meta. O incluso aquello que tal vez no les perjudica, pero no les ayuda, ¿verdad? Entonces, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 9, del 24 al 26, habla sobre esto. Tú lo puedes leer en tu Biblia y si eres deportista, seguramente vas a poder confirmar lo que ahí dice. Y aquí es donde entra entonces el tercer elemento de la definición de la disciplina, que es resistir los impulsos hacia aquello que no nos aporta a nuestras metas. Desde ahorita te digo que este aspecto es uno de los que yo más he batallado, pero no por eso dejo de intentarlo. Una forma en la que yo me ayudo a resistir esos impulsos es con la vieja y sencilla ilustración de un grado de separación. Y fíjate, te la explico. En la geometría básica, en la que te enseñan los ángulos, te enseñan que el círculo tiene pues 360 grados, ¿verdad? Una vuelta completa y te puedes imaginar que en este momento, aunque nadie me está viendo, yo estoy haciendo señales con mi dedo para hacer todo un círculo, una circunferencia con 360 grados, ¿verdad? Es como que cada paso diminuto que para formar ese círculo se juntan 360. Así que para cambiar de dirección del norte al este, pues debes caminar 90 pasos. Y para hacer un cambio radical de dirección, que del norte de ir hacia arriba a ir hacia abajo, pues son 180 pasos o 180 grados. Cuando te enseñan eso, no es muy común que te enseñen cómo es la separación de un grado, porque en realidad en el papel y sobre todo con un círculo pequeño, pues realmente un grado es casi imperceptible porque se mediría unos cuantos milímetros o tal vez menos de 1 milímetro. Pero si hacemos un círculo grande y prolongamos la línea con un grado de separación, digamos 1 o 2 kilómetros, podríamos estar llegando, por decirlo de una forma chusca, en lugar de llegar a un Oxxo, llegar a un Super 7. Ya ves que normalmente en todas partes cerca de un Oxxo hay un Super 7 y viceversa, ¿verdad? Entonces, un grado de separación aquí en el punto de inicio no se nota. Es casi imperceptible. Parecería que no afecta. Pero si tú prolongas ese grado varios kilómetros o varios días o varios meses en el futuro, podría llevarte a un lugar muy diferente. Y si yo lo que quiero es comprar leche, pues da lo mismo si llego a un Oxxo que si llego a un Super 7. Pero si yo lo que quería era llegar a la gasolinera y llegué a la farmacia, ese sí es un problema, porque las medicinas no me van a servir para que mi carro avance. Entonces, si ese grado de separación que ahorita en el corto plazo yo no noto para que yo diga, ay, ¿qué tanto es tantito? Pues sí, nada más que si yo lo prolongo en el tiempo y en el espacio, podría ser que me llevara a donde yo no necesito ir o a donde incluso no quiero ir. Espero haber sido clara con este ejemplo porque realmente lo que quiero decir es que no resistir esos impulsos que me llevan a hacer lo que quiero en lugar de lo que debo hace que no alcance mi meta, porque ese simple grado de diferencia en el corto plazo me puede llevar a un destino totalmente diferente. Bueno, ya hemos definido lo valioso e importante que es que nosotros como adultos conscientes y padres responsables adquiramos el tesoro de la disciplina en nuestras propias vidas. Pero es momento de pasar a la siguiente parte del consejo, que es transmitirla a nuestros hijos. Y para eso quiero proponerles la siguiente verdad. La disciplina interior es la antesala de la disciplina exterior y uno de los mejores regalos que podemos darle a nuestros hijos desde pequeños. Y esa frase es mía, así es que le podemos poner que es de mi parte. ¿Qué piensas de eso? Al referirme a disciplina interior, estoy hablando de todo lo que ya mencionamos al inicio del episodio,
y que tiene que ver con metas, con consistencia, con convicción de llevar a cabo esas metas y con la convicción de resistir los impulsos contrarios a mi meta. Al referirme a la disciplina exterior, es la que los padres deben aplicar como consecuencia negativa de una conducta equivocada deliberada. Ningún niño, yo sé que tal vez esto es muy obvio, pero te tengo que decir, ningún niño viene dotado de dominio propio desde el nacimiento. Ningún niño de 3 años ha tenido la suficiente experiencia de la vida como para saber cómo gobernar, decidir y dirigir su vida por sí solo. Ese es el trabajo de los padres con una disciplina interior. Es decir, la disciplina preventiva, la que forma, no la que corrige. Es un hecho que en la medida que invirtamos y trabajemos en la disciplina interior de nuestros hijos, tendremos que aplicar mucho menos la disciplina exterior. Claro, el temperamento de los hijos juega un factor muy importante aquí, pero aún el hijo de voluntad firme puede ser tremendamente beneficiado de la disciplina interior de un pequeño. Hay un verso en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y verso 17, que en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera, dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. La disciplina interior puede literalmente ser nutrición al corazón de tus hijos, ya que les estás dedicando tiempo para transmitirle cosas valiosas e importantes. La clave es que esa disciplina tenga las siguientes características. Y toma nota porque son muy, muy importantes. Número 1, que enfatices lo positivo. La disciplina interior se enfoca más en lo que se debe de ser y hacer que en lo que no. Es decir, enfatiza las conductas buenas y piadosas que tu hijo debe desarrollar. No te centres en aquellas que debe de evitar o discontinuar. Por ejemplo, recoger su plato, su biberón o su vaso entrenador o lo que aplique en su etapa o en su edad y llevarlo a la cocina o al fregadero cuando termine de usarlo. Cada vez que tú te enfocas en enseñarle a tus hijos dónde debe poner las cosas, es una ocasión menos en la que tendrás que decir, ¿por qué dejas todo siempre tirado? Con el respectivo tono de reproche o fastidio que ahorita utilicé. Cuando tú le entregas el biberón o el vasito o el plato o el tazoncito de las galletas o lo que sea, o el juguete, le instruyes y le preguntas, dependiendo de la edad y obviamente la etapa, si ya es el momento de establecer y reforzar las reglas, tú le vas a decir, ¿dónde vas a ponerlo cuando termines de usarlo? Y esa pregunta la tienes que hacer con un tono de, yo sé que tú sabes y que tú puedes hacerlo. Y entonces tú puedes esperar la respuesta afirmativa de tu hijo para que confirme que él tiene clara la expectativa respecto a qué debe de hacer. Y de esa manera en ningún momento le hablaste de decirle, no lo vayas a dejar tirado no, mejor dile, ya sabes dónde debes dejarlo cuando termines, ¿verdad? De esa forma enfatizas lo positivo. Así es que esa es la primera. Número 2, maneja la sustitución y no solo la supresión. Vamos a continuar con el ejemplo anterior. Si yo necesito señalar una conducta que se debe de discontinuar, mejor me enfoco en la conducta que la sustituya y no solo en decirle a mi hijo lo que debe dejar de hacer. Cuando ellos dejan de hacer algo y se queda un hueco, pues ese hueco se tiene que llenar de alguna manera y por lo general es con algo que puede ser incluso peor. Si no somos sabios en plantear o proveer una conducta sustituta, nos puede ir peor cuando dejan de hacer algo. Por ejemplo, si tu hijo ya tiene la capacidad de llevar su pañal a la basura cuando tú lo cambias o de poner su ropa sucia en el cesto cuando se baña, en lugar de comenzar directamente con el regaño de no me dejes la ropa tirada, mejor enfatiza en la nueva conducta esperando que tu hijo y haciéndole saber a tu hijo que crees que tiene toda la capacidad para hacerlo.
diciéndole algo como, mi amor, de ahora en adelante tú vas a llevar el pañal a la basura. Estoy segura que puedes hacerlo. A ver, vamos a intentarlo. O de ahora en adelante, al terminar de bañarte, vas a recoger tu ropa y la vas a poner aquí en el cesto. Este es el lugar para ponerla y sé que tú lo puedes hacer. O lo mismo con los juguetes en el cuarto o con lo que aplique. Obviamente van a ser varias semanas para que ellos se adapten a esta nueva cultura que sustituye el dejar las cosas tiradas en donde se las quitaron o los juguetes tirados en donde jugaron o simplemente levantarse e irse corriendo después de que le cambiaste el pañal. Pero créeme, vale la pena el proceso. Otra cosa que es precisamente importante o muy, muy útil en esta parte de establecer esta disciplina con los hijos es enseñarles a responder audible y claramente a las instrucciones. Que ellos aprendan a decir sí mamá o sí papá. A lo mejor te suena a una práctica muy vieja, muy de los abuelos, ¿verdad? Pero créeme, es una cosa saludable en el proceso de disciplina. Y te voy a decir al menos 2 ventajas que yo le veo. Número 1, te evitas las confusiones de ese famoso, no te escuché cuando me lo pediste, es que creí que le estabas hablando a mi hermano o X, porque son expertos en ese tipo de excusas. Así es que cuando tú los enseñas a que te contesten, te vas a evitar esa confusión. Y número 2, cuando el niño te responde de forma audible, él se escucha a sí mismo hacer un compromiso de obediencia con sus padres. Como decíamos en el episodio donde hablábamos de que los hijos son auditivos, escucharse a sí mismos es una doble confirmación de que la información ha sido recibida y llegó al centro de comando de la mente de tu hijo, ¿verdad? Y te puedes acordar de esas películas en donde puedes ver cómo funciona el cerebro de tus hijos. Desafiar a la autoridad después de haber expresado con su boca que la iba a obedecer clara y definitivamente va a requerir de una disciplina exterior. En cambio, obedecer le va a quitar eso. Y lo más padre es que tu hijo no va a poder negar que se hizo acreedor a disciplina porque él confirmó con su palabra que sí lo iba a hacer y aún así no lo hizo. Te voy a decir que cuando yo leí sobre esto, obviamente fue así como que una reacción extraña, fue como que, ay, no, yo soy una mamá cool, una mamá moderna, yo no soy de esas mamás que manejaban las cosas tipo cuartel militar de, sí señor, no señor, respóndame bien y no sé qué. Muchas veces yo me peleo con los autores del libro que estoy leyendo y argumento y hace así como que, ay, a poco. Pero tristemente después regreso, vuelvo a leer las recomendaciones, las cosas, las explicaciones y tengo que reconocer que ellos saben más que yo y que muchas veces lo que a mí me pareció medio extraño sí funciona. Así es que te lo platico porque yo entiendo que tal vez esto te pueda sonar medio extraño, pero lo intenté y realmente me funcionó. Ahora, no es un cuartel militar en el que mis hijos tenían que ponerse de pie, cuadrarse, saludar y decir, hablar así de que, sí señor, usted me dice, yo obedezco y cosas así. O sea, no se trata de eso. Es solo que ellos me respondan y que yo le diga, nomás quiero saber que me escuchaste. Y ya, sí, mamá, sí te escuché, ahorita lo voy a hacer o qué sé yo, ¿verdad? Otra vez, dependiendo de la etapa de tus hijos. Y sobre todo, cuando yo les recuerdo amablemente desde la cocina, hablando otra vez del ejemplo de los trastes, que raras veces, pero a veces es nomás cosa de que les digo, hey, ya es tarde, yo ya me voy a subir y nomás te recuerdo que la cocina no se puede quedar tirada. A lo mejor ellos están viendo la tele en la sala y créeme, las posibilidades de que no escuchen son muy altas. Así que mejor voy y les hablo de cerca y les pido una respuesta o una confirmación. Ya si después de eso no recogieron o no lavaron los trastes, bueno, son acreedores a las consecuencias que ellos mismos ya saben que se van a aplicar.
Bueno, ¿qué más? Algunas sugerencias. Aquí tengo algunas sugerencias. No son definitivamente exhaustivas, pero son aspectos prácticos en los que podemos empezar a establecer disciplinas con los hijos desde que son pequeños. Por ejemplo, en la alimentación. El qué van a comer, cómo se lo van a comer, cuándo lo van a comer, cuánto van a comer. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, una cosa que me viene a la mente muy rápido. Cuando mis hijos eran pequeños y los llevábamos al famoso McDonald's, en donde había juegos, los niños eran, bueno, me quiero ir a jugar. Y de repente yo veía mamás que estaban persiguiendo al niño arriba de los juegos para darles una mordida de hamburguesa o de nuggets o de estrellitas o de lo que fuera que aplicara en ese restaurante. Y yo vi eso y dije, no, yo no voy a andar persiguiendo a mis hijos por todos los juegos o dejarlos que se lleven la comida y sabrá Dios cuánta contaminación puedan encontrarse en esos juegos y cuántas veces se le cayó el nugget antes de que se lo haya terminado de meter a la boca. Y entonces empecé a trabajar en esta disciplina. Sí, vamos a ir al McDonald's, sí, vamos a ir y van a jugar, pero nadie se levanta de la mesa hasta que termine de comer. Una vez que terminen de comer, pueden ir a jugar todo lo que les dé la gana, pero no antes de terminar de comer. ¿Y saben una cosa? La regla fue clara, fue firme, se les explicó la razón y nunca tuve problemas con eso. Llegábamos, se sentaban, comían y ya que terminaban de comer, entonces se iban a jugar y no teníamos problema, juega todo el tiempo que quieras. Así es que estas cosas vale la pena establecerlas. Otro de los aspectos, en el aspecto del aseo, de la higiene, son disciplinas que necesitas ir estableciendo desde pequeños, ¿verdad? Otro aspecto, el de los tiempos. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo debajo del sol. Ellos deben saber que hay tiempos específicos, tiempos limitados, hay propósito en esos tiempos específicos, hay un propósito y deben de ser respetados. Esas son cosas que les vas enseñando como parte de la disciplina. Otra cosa, las autoridades tienen que aprender a respetar, tienen que aprender la obediencia a las autoridades, tienen que aprender la forma de hablarle a las autoridades. Otra, pues las responsabilidades mismas. La disciplina es, por ejemplo, desde un bebé que ya tiene la capacidad de sostener su propio biberón y que a veces no lo hace, ¿por qué? Pues por dos razones. Una, porque si lo hace, pierde la atención de la mamá y no quiere hacerlo. Y definitivamente porque la mamá lo permite. Pero si tú le enseñas a que cuando ya tiene la capacidad de hacer algo, lo tiene que hacer, pues entonces tu bebé va a ir desarrollando esas capacidades, va a ir madurando en su tiempo y en su forma. Y va a poder sostener perfectamente su biberón cuando lo debe de hacer. Y va a poder llevar el pañal cuando lo puede hacer y va a poder ayudar en el aseo o en las cosas de la casa cuando ya tenga la capacidad de hacerlo. Entonces ahí le estás enseñando disciplina. Otra cosa en donde parecería que no, pero necesitamos disciplina, interacciones sociales. La forma de llevar la dinámica familiar en el núcleo, en la casa, con la familia extendida, con los amigos, con los compañeros de la escuela, incluso con personas desconocidas. En todo eso hay reglas, hay disciplina y estructuras que tenemos que ir enseñándole a nuestros hijos. Al principio del episodio te dije que yo no recordaba si la disciplina era parte de mi vida consciente en mi etapa de soltera, pero tomar la decisión de ser disciplinada en mi vida como mamá fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y por eso te invito a que tú también la tomes a partir de ahora y con eso seguir nutriendo el corazón de tus hijos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y me encantará leerte si quieres comentarme algo al respecto de este episodio.